Mateo, y en esta mañana les voy a invitar a leer en nuestras Biblias Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Búsquelo usted. No alcancé a subir el gráfico del texto, así que va a tener que buscar usted su Biblia. Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Si usted lo tiene, entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Doy lectura a la palabra del Señor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Hagamos una oración al Señor para pedirle que su Espíritu Santo nos dirija para compartir la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos una vez más. Tu presencia gloriosa en nuestras vidas nos llena de gozo, nos llena de alegría, pero también, Señor, nos llena de un sano compromiso contigo, con aquello que tú esperas de nosotros. Hoy día hemos orado y hemos saludado de manera especial a los niños y a las niñas, esta linda herencia que tú nos has dado. Pero para que sean una descendencia para ti, ellos necesitan conocer tu palabra y necesitan ser discipulados. Por eso, Señor, te pedimos que esta gran comisión la comencemos a desarrollar primordialmente con la pequeña congregación, con el pequeño rebaño que nos has dado, que es nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a encontrar en la palabra de hoy los énfasis que tú has puesto en este ministerio glorioso y que de una manera muy comprometida podamos empezar a tratar de vivirlo también así en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, y pedimos que esta palabra fortalezca las vidas de nuestros hermanos y hermanas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Así es, Señor. Bien, estamos en medio de este capítulo 4 tan hermoso que nos ha traído tanta bendición a nuestras vidas. Y vamos a encontrar acá nuevamente un resumen de Mateo. Hemos visto que Mateo es uno de los evangelios, de los 4 evangelios, pero en particular a Mateo se le llama el evangelio didáctico. Mateo tiene una estructura, es muy ordenado y de tiempo en tiempo va incorporando pequeños resúmenes importantes acerca del evangelio, precisamente, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso en particular, vamos a notar que el resumen que hace Mateo de lo que fue el ministerio del Señor Jesucristo en toda la zona norte, tiene al menos 3 grandes énfasis, y de eso quiero señalar. Permítame decir primero que estas narrativas nos muestran que Juan el Bautista, al parecer, limitó su recorrido a todo lo que fue la zona adyacente al río Jordán. Parece que allí estuvo focalizado el ministerio de Juan el Bautista, el precursor de nuestro Rey Jesucristo. En cambio, el Señor Jesucristo recorrió amplios territorios que incluyeron desde Jerusalén en el sur hasta Siria en el norte y desde el mar Mediterráneo hasta el oeste, incluso alcanzando a Perea y Decápolis, que están al este del río Jordán. Entonces podemos notar que aunque Juan el Bautista focalizó su actividad comunicativa, de predicación, de evangelización,
el Señor Jesucristo fue mucho más amplio en su ministerio. Y eso ya nos da una clave bien interesante, ¿no? Tal vez este sermón va a estar enfocado precisamente en eso, en no concentrarnos en una zona restringida y tener una mirada más global, una mirada que trascienda los límites habituales que tal vez están en nuestra mente simplemente y no nos dejan avanzar con la evangelización. El Señor Jesucristo, en este relato que hace Mateo, recorre todo lo que es la provincia de Galilea. Esta provincia tenía una dimensión, dice Daniel Carro en su comentario sobre Mateo. Daniel Carro dice que Galilea tenía una dimensión de unos 100 kilómetros de norte a sur y 60 kilómetros de este a oeste, ¿ya? Por su parte, Flavio Josefo nos aporta una información interesante. Dice que había unas 204 ciudades importantes en Galilea y que cerca del año 65 había 3 millones de habitantes. Entonces, nos vamos a dar cuenta acá que Galilea no era un lugar menor, insignificante, un pueblucho, sino que estamos hablando de una provincia importante, de un lugar muy, muy importante. Es interesante notar que el Señor Jesucristo tiene la práctica de ir hacia la gente y no de sentarse a esperar que la gente llegue a Él. Déjeme subrayar esto, porque probablemente aquí es donde está nuestro principal problema como cristianos hoy día. Alajamos los templos, no sé, la música, etcétera, para que la gente venga. Pero en realidad la manera en la que el Señor Jesucristo desarrolla su ministerio es yendo Él hacia la gente, es buscando a las personas. Donde está la necesidad, allí el Señor Jesucristo va a estar. Más que su recorrido, la extensión de su ministerio también incluía las multitudes numerosas que acudían de zonas distantes para ver, para escuchar, pero también para recibir los beneficios de nuestro Señor, de este profeta que se había levantado y que había venido desde Nazaret, ¿eh? Como decía ahí uno de sus discípulos, puede salir algo bueno de Nazaret. Bueno, salió lo mejor, el Señor Jesucristo. Las zonas mencionadas acá por el Evangelio según Mateo es toda Galilea, es decir, lo que es la provincia de Galilea tuvo una cobertura amplísima. También se habla de toda Siria, probablemente no, como vamos a ver más adelante, no Siria, todo lo que tiene que ver con el país, sino que toda la zona siria del norte de Israel. Decápolis, es decir, las 10 ciudades, y Perea al este del río Jordán, y por el sur Jerusalén y Judea, un vasto territorio. Hay 3 cosas que llaman mucho la atención de la gente, y era que el Señor Jesucristo mostraba una vida muy íntegra. También enseñaba y predicaba con autoridad y, obviamente, algo que mucho impactaba a las personas era que sanaba toda clase de enfermedades. Por esa razón es que el versículo 24 dice que corrió su fama por toda Siria, por toda Siria. Es decir, las cosas que escuchó la gente de él se difundieron hasta Siria. Pero al mirar este resumen, vuelvo a insistir, creo que podemos encontrar 3 grandes énfasis. Y los vamos a dividir en estos 3 versículos para tratar de sacar el mayor jugo a esta naranja deliciosa. En primer lugar, podemos encontrar que el primer énfasis del ministerio del Señor Jesucristo en este resumen que presenta Mateo nos muestra recorridos bendecidos. Capítulo 4, verso 23, vuelvo a leerlo, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo primero que nos llama la atención es ese verbo que aparece acá, y recorrió.
Esa palabra es el griego, es la palabra griega periegen, como peripateo, caminar. No, esto es periegen, que tiene que ver con un movimiento intenso. Me llama la atención que está conjugado en el verbo imperfecto, activo indicativo para la tercera persona, para él, para el Señor Jesucristo. Y el sentido de este verbo periegen es ir de un lugar a otro, ir o viajar entre muchos lugares. Es decir, este verbo recorrió nos habla de una intensidad, nos habla de un énfasis fuerte en no estar estático en un lugar, sino de ir de un lugar a otro, movilizarse una y otra vez intensamente, intencionalmente. Este tiempo verbal, el tiempo imperfecto, podemos decir que es donde el autor representa una acción en proceso o un estado que ocurre en el pasado sin especificar el fin de la acción. Obviamente, entonces, aún la conjugación de este verbo nos muestra que la actividad del Señor Jesucristo era incesante, era una actividad continua, no era una actividad circunstancial, sino intencional. A veces cuando les preguntamos a nuestros hermanos, bueno, ¿y usted predica el Evangelio? Sí, a veces cuando voy en la micro le hablo a la persona que va al lado mío, o en el almuerzo, como algo absolutamente circunstancial, como algo no planeado. Pero cuando miramos este primer énfasis del Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que su actividad evangelizadora, de que su actividad para formar discípulos era intensa, era constante, era intencional, no era circunstancial. Y la evidencia de esto es que este recorrido bendecido incluyó toda Galilea. Esa palabra toda en griego es jolén, jolén ten Galilean, dirá esa expresión, toda Galilea, toda, entera. Esa palabra jolén es un adjetivo que tiene la idea de constituir toda la cantidad o toda la extensión o de manera completa. Esto es impresionante. Ahora, al entender esto, nos hace mucho más sentido lo que dice el apóstol Juan en su evangelio, cuando dice que si se escribieran todas las cosas que Jesucristo hizo, no cabrían los libros, porque es tanta la actividad que realizó el Señor Jesucristo que Mateo obviamente acá nos ofrece un pequeño resumen. Cuando uno lo mira así superficialmente, parece que Galilea fuera, no sé, una aldeíta, un pueblito chico, no sé, casi marginal, y que el Señor recorrió tal vez en un par de horas. No. Estamos hablando de un vasto territorio y que la actividad intensa del Señor Jesucristo, esta actividad constante, este ir y venir del Señor Jesucristo, permitió que fuera alcanzada completamente toda Galilea. Ahora, hay tres cosas que hacía Jesucristo allí que están presentadas en este breve resumen. Lo primero que nos dice es que él recorrió toda Galilea, número uno, enseñando en las sinagogas de ellos. Otro verbo interesante acá entonces, enseñando, didaskon, didaskon en tais sinagogais. Entonces, eso nos dice acá, él va a enseñar en las sinagogas de los pobladores de Galilea. Muy interesante. Aquí realmente esto nos revela un aspecto brillante de la estrategia de comunicación del Señor Jesucristo, de la manera en que Él desarrolló su ministerio. Este verbo didaskon o didaskon, que se traduce aquí por enseñando, tiene el sentido de impartir no solo un conocimiento teórico, sino que también habilidades. Cuando el Señor va a las sinagogas, no va solamente a dar una cátedra, no va solamente a hacer un gran discurso elocuente, llamativo, con muchos conceptos. No. El Señor va a comunicar e impartir habilidades y conocimientos. Es interesante que lo haga en las sinagogas de los galileos. Las sinagogas fueron centros de la vida religiosa en la diáspora, y los judíos se reunían en las sinagogas
para realizar muchas tareas, incluso actividades de carácter cívico, comunitario. Se reunían allí para leer las escrituras, para recibir instrucciones, para orar, para desarrollar procedimientos legales, reuniones comunitarias, incluso para hacer grandes e importantes comidas. Um, cuando estudiamos un poco acerca de las sinagogas y entendemos cómo funcionaban estas sinagogas, que en realidad no eran un reemplazo del templo. El templo tenía otro sentido. El templo judío estaba allí para ofrecer sacrificios, para todo el desarrollo del culto levítico tradicional israelita. Pero cuando pensamos en las sinagogas y entendemos todo lo que allí se hacía, esto, mis queridos hermanos, nos debería a nosotros dar una claridad de dónde debiéramos nosotros estar discipulando y evangelizando. ¿En qué contextos es que nosotros debiéramos estar comunicando la Gran Comisión? Cuando miramos, por ejemplo, las actividades que se realizaban en las sinagogas, insisto, se reunían allí para leer semanalmente la Torá, es decir, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, y también los profetas, para recibir instrucción, para orar, para celebrar festividades y días santos para ellos, para realizar actividades y reuniones comunitarias, comidas conmemorativas, para llevar a cabo procesos judiciales, como he dicho, para desarrollar una tarea interesantísima que era la emancipación de esclavos. Cuando un esclavo quedaba liberado, ese rito se hacía, esa ceremonia se realizaba en la sinagoga para entregar ofrendas. La sinagoga servía como una especie de tesorería general y también funcionaba como un archivo para literatura, libros, investigaciones, etc. Y también era un lugar de refugio para los rituales de purificación. ¿Qué quiero decir con todo esto? El lugar en donde Jesucristo enseñaba era en las sinagogas. No era un lugar escondido, no era un lugar aislado, era un centro cívico, era un centro público. Es decir, la enseñanza de la palabra del Señor no debiera ser una cuestión escondida para la iglesia. No debiera estar marginada a un templo, a un recinto cerrado. La idea de difundir el evangelio debe hacerse de manera pública, abierta, transparente. Los hijos del Señor no tenemos nada que esconder, ¿ya? Entonces, primero, él enseñaba en las sinagogas de ellos. Lo segundo que nos dice el texto bíblico es que también este recorrido de bendición se llevaba a cabo predicando el evangelio del reino. Predicando. Otro verbo poderoso que aparece en este relato es el verbo, a ver, ¿cómo lo podríamos leer acá en griego? Esto sonaría así como keruzon, 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 keruzon ton evangelion tes basileias. Esa es la frase ahí, predicando el evangelio del reino. Keruzon, keruzon ton evangelion tes basileian, predicando el evangelio del reino. Es indudable que cuando se predica también se enseña. No hay incompatibilidad entre la predicación y la enseñanza. Sin embargo, esta palabra, este verbo predicando, keruzon, tiene la idea de el anuncio que hace un heraldo, un enviado de un rey. Es un verbo muy fuerte que da a conocer públicamente y en voz alta un mensaje. Entonces, probablemente aquí podemos notar una diferencia entre enseñar, impartir conocimientos y habilidades con respecto a la predicación, que es una proclamación un poco más enérgica, un poco más declarativa, más homilética. Es una predicación, es una proclamación un poco diferente de esta interacción con las personas que se lleva a cabo al momento de enseñar. Ahora, lo interesante es el mensaje que Jesucristo predicaba. Dice claramente Mateo que él predicaba el evangelio del reino, el evangelio del reino. Y esto no se refiere a otra cosa, sino a las buenas noticias procedentes de Dios concernientes a la
inminente instauración, implementación de una nueva esfera de dominio divino y de su Rey Jesucristo. Ese es el gran mensaje que Jesucristo predicaba. Jesucristo no predicaba sanidades, Jesucristo no predicaba milagros, Jesucristo no predicaba que las personas eran tan buenas que las tenían que reclutar. No, Él venía a proclamar el establecimiento del reino. Y de ese reino, Él es el Rey. Él venía a hacer este gran anuncio. Me gusta lo que dice William Hendriksen al respecto. Hendriksen aclara que las expresiones el reino de los cielos y el reino de Dios, o simplemente el reino, indican precisamente esto, el reinado de Dios, o el gobierno de Dios, o la soberanía que Dios ejerce, reconocido en los corazones y que opera en la vida de su pueblo, efectuando la completa salvación de ellos, su constitución como una iglesia y finalmente como un universo redimido. Como usted puede ver en esta excelente definición que nos da William Hendriksen, el reino de Dios es tremendamente amplio, tiene que ver con Cristo, pero se implementa en el corazón de los que reciben este mensaje del Evangelio, esta buena noticia, y este reino se estructura en función de la iglesia en este tiempo, pero que su consumación implica la renovación completa de todo el universo. Esto es glorioso, el reino de Dios. Algo interesante que aprendemos también es que las señales que el Señor Jesucristo realiza, estos milagros, estas sanidades, este control sobre la naturaleza, etcétera, esta multiplicación de panes y peces, todo lo que el Señor realiza, vienen a ser una demostración de que el reino de Dios se ha establecido ya entre los hombres. Mire, por favor, si puede chequear en el mismo Mateo capítulo 12, versículo 28, esto lo dice el Señor Jesucristo cuando los discípulos de Juan el Bautista van a preguntarle. Juan está encarcelado, está un poco complicado, siente Juan tal vez que no está pasando mucho, y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, bueno, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Como que Juan sentía que tal vez Jesús no estaba avanzando lo suficientemente rápido, no tenía noticias de su actividad. Pero la respuesta del Señor Jesucristo a su amado primo Juan fue la siguiente. Le dice ahí en Mateo 12, 28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. Oh, perdón. No, estoy cambiando la cita. Esta no es lo que el Señor Jesucristo le envía a decir a Juan, es los ciegos ven, los sordos oyen, etcétera, etcétera. Menciona las sanidades, menciona los milagros que él está realizando como una señal precisamente del reino de Dios. Este otro pasaje que estoy leyendo, que me confundí, en Mateo 12, 28, es otra evidencia que el Señor Jesucristo presenta para explicar que estas señales que él realiza son una evidencia de que el reino de Dios ha llegado. Ahí está, Mateo 12, 28. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, claramente, el mensaje que el Señor Jesucristo predicaba, anunciaba, era el reino de Dios, la instauración del reino de Dios. Y las señales milagrosas que él practicaba tenían que ver con una evidencia de este glorioso reino que se estaba estableciendo. Bueno, sin duda alguna, las personas discuten un poco en cuanto a si la frase el evangelio del reino, qué significa, qué sentido tiene. Algunos piensan que el evangelio del reino se refiere a algo solo para judíos y posteriormente lo que la iglesia predica como reino tiene que ver con otra dispensación. Tal vez algunos discuten bastante acerca de eso,
Sin embargo, a la luz de todo el contexto bíblico, notamos que el reino es uno solo, el reino de Dios, el reino de Cristo. El reino es uno solo. Hay un solo rey, no hay dos reyes. El único rey es nuestro Señor. Por eso en Filipenses capítulo 1, versículo 27, no encontramos diferencias respecto de este evangelio del reino que Pablo llama el evangelio de Cristo. Y la tercera frase interesante que aparece acá, que describe este énfasis de estos recorridos de bendición, primero dijimos enseñando en las sinagogas de ellos, en segundo lugar, predicando el evangelio del reino. Lo tercero que hacía el Señor Jesucristo, y que lo vemos en este resumen acá en Mateo, es sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí está estas obras poderosas, estas obras gloriosas que demostraban que el Señor Jesucristo estaba predicando algo real, la venida del reino. El reino de Dios entre vosotros está. Jesucristo trae la inauguración allí de este reinado, de este gobierno, de esta soberanía del Señor en la tierra. Y las sanidades que él hacía eran una evidencia gloriosa de este mensaje. Lo extraordinario en esta parte, mis queridos hermanos, es que Mateo usa acá la palabra toda. Dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí el griego nos ayuda también. La palabra toda es pasan, que muestra que la sanidad obrada por Cristo incluía toda clase de enfermedades. Esto es muy interesante. Sanando toda enfermedad, no solo todas las enfermedades que tenían ellos, sino toda clase de enfermedades y toda clase de dolencias. Además del valor evidente de las sanidades, es decir, el beneficio que recibían las personas que estaban enfermas, notamos entonces que estas obras sobrenaturales del Señor tenían otros propósitos. Y aquí sí que voy a poner bien la cita bíblica que les mencioné equivocadamente anteriormente, que es cuando el Señor Jesucristo es interpelado por Juan respecto de ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo contigo? ¿Eres tú? ¿Esperaremos a otro? Le pregunta Juan. Y aquí en Mateo capítulo 11, versículos 2 al 6, dice lo siguiente. Ahora sí, ahora viene esta cita. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bendito sea el Señor. Ahí está. El propio Señor Jesucristo está explicando que las sanidades, los milagros que Él realiza son evidencias precisas, indiscutibles de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios. Nadie puede hacer las obras que Él hace. Nadie puede exhibir estas evidencias. Como lo dijo Nicodemo, nadie puede hacer las obras que tú haces si no viene de Dios. Entonces, aquí tenemos este resumen extraordinario que nos da Mateo, que Jesucristo enseñaba en las sinagogas de los Galileos. En segundo lugar, que Jesucristo predicaba y particularmente el evangelio del reino. Y en tercer lugar, que sanaba toda clase de enfermedades que tenían las personas. Cuando estudiamos a la iglesia primitiva, especialmente los relatos de Lucas en el libro de los Hechos, pero también cuando posteriormente estudiamos la historia de las grandes misiones, de los grandes movimientos misioneros del cristianismo en todo el mundo. Y si seguimos investigando,
y vemos las biografías de hombres de Dios que han sido usados en la historia en estos 2000 años de historia del cristianismo, como por ejemplo Juan Wesley, vamos a encontrar esta misma actitud inquieta, incansable, intencional que tenía el Señor Jesucristo. Recorrió, periegen, este recorrido intenso, este recorrido interminable, este recorrido incansable, este recorrido inquieto, este recorrido intencional de ir de un lugar a otro. Lo vemos en Jesucristo, lo vemos en los apóstoles, lo vemos en la iglesia primitiva, lo vemos en los misioneros, lo vemos en los grandes hombres de Dios. Mencionaba Wesley que aún cuando iba cabalgando de un lugar a otro, largas extensiones para ir a predicar, mientras iba predicando, su silla, la silla de montar, tenía una pequeña plataforma donde Wesley escribía algunos de los libros que tenemos nosotros de él hasta el día de hoy, enseñando y predicando. La intencionalidad de predicar, de enseñar y de hacerse cargo de las necesidades sanitarias de las personas es algo que viene del Señor Jesucristo. Y cuando una iglesia no tiene eso, entonces no es una iglesia cristiana. Cuando una iglesia no tiene esta misma intención de movilizarse para ir donde están las personas, para llevar el evangelio, para llevar enseñanza, para llevar alivio a las necesidades, entonces la iglesia no está respondiendo correctamente a lo que es la Gran Comisión. No hay un verdadero cristianismo que no prioriza este movimiento hacia las personas para alcanzar a las personas. Hay un gran contraste hoy día con la pasividad de la iglesia que está centrada en sus templos, en su hermoseamiento, en su sofisticación y muchos esfuerzos más para hacer de ellos prácticamente un objeto de culto, en donde se puede generar una batalla campal por cambiar el mobiliario o los adornos de la iglesia. ¡Qué cosa más absurda! Cuando las grandes preocupaciones son cuestiones físicas, el mobiliario, etcétera, el color de la pintura, y esas son los grandes énfasis, son los grandes esfuerzos, entonces realmente estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo el énfasis del Señor Jesucristo. Jesús no tenía un foco centrado en un templo, en un foco centrado en un solo lugar, un foco centrado en una calle, en un lugar específico. El Señor Jesucristo tenía su foco centrado en las personas, donde quiera que éstas estaban, donde quiera que había una gran multitud. Por eso Jesús iba a las sinagogas, por eso Jesús iba al templo judío, por eso Jesús estaba en la playa o estaba en el campo, donde quiera que hubiera personas, allí estaba el Señor Jesucristo. Jesús no esperaba que las personas vinieran donde estaba Él iba donde estaban las personas. Todos los medios que estaban a disposición del Señor Jesucristo para ir a donde estaban las personas con enseñanza, con predicación y con sanidad, el Señor Jesucristo intencionalmente recorría y llegaba hasta esos lugares. Por eso, una de las más revolucionarias acciones que puede hacer la iglesia cristiana es movilizarse, cumpliendo la gran comisión, enseñando donde está la gente, predicando el mensaje correcto y sin duda alguna, como evidencia de que se está haciendo lo correcto, Dios hará grandes milagros porque sigue teniendo el mismo poder. En segundo lugar, el segundo énfasis que vemos en este resumen que nos presenta Mateo es lo que podríamos llamar una fama liberadora. Déjeme leer el versículo 4 una vez más. Si lo tiene ahí a mano, leamos Mateo 4, 24. Dice el texto: y se difundió su fama por toda Siria. Estamos hablando del norte ahora. Toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó.
Qué interesante es ver ahora el efecto que tuvo la fama del Señor Jesucristo. ¿Cómo se canalizó esta fama? Esta expresión y su fama en griego es he akon autou. He akon autou. Y esta expresión, que se traduce en la Reina Valera por su fama, se refiere a noticias. Se refiere a información sobre eventos recientes e importantes. Eso es su fama. Información acerca de él. Esa es la fama de Jesús. Información acerca de los acontecimientos realizados recientemente por el Señor Jesucristo. Eso es lo que se difundió. Eso es la fama del Señor. Lo que Él hacía, lo que Él decía. Amados, lo importante es Jesucristo. Lo central es lo que hace Jesucristo, quién es Jesucristo, lo que dice Jesucristo, dónde está Jesucristo, lo que habla Jesucristo. Eso es la grandeza del mensaje cristiano. No puede ser que nuestra fama esté determinada por un pastor que hace el ridículo en la televisión. No puede ser que la fama de la iglesia esté determinada por alguna malversación de fondos o algún tipo de inmoralidad sexual practicada por uno o un grupo de personas. Eso está mal. Eso es incorrecto. Eso no debe ocurrir. La fama de la iglesia es Jesucristo. Su fama, todo lo que tiene que ver con los eventos realizados por el Señor Jesucristo. Dice Mateo que esa fama, esa información acerca de Jesucristo se regó, se dispersó de una manera increíble, se difundió, dice, por toda Siria. Esto es increíble. Samuel Pérez Millós, este erudito que a nosotros nos gusta mucho, quiero citarlo porque él explica un poco esto que ocurre acá. Dice Samuel Pérez, al hablar acerca de que la fama de Jesús se difundió por toda Siria, él dice, Siria era la provincia romana de la que dependía en gran parte Palestina. Pero también puede referirse al territorio situado al norte de Galilea que abarcaba Antioquía de Siria y Damasco. Capernaum estaba situada en el camino que conducía desde el sur hacia Damasco. Por tanto, no era extraño que los acontecimientos asombrosos del ministerio de Cristo llegasen a aquellas ciudades en boca de viajeros que les habían sido relatados o incluso pudieron haberlos presenciado personalmente. Aquí nos está explicando, obviamente ahí no había radio, televisión ni nada, por lo tanto, toda esta difusión de la información acerca del Señor Jesucristo no podía realizarse de otra manera que no fuera de boca en boca. Entonces, aquí el hermano Pérez Millós hace esta explicación de cómo pudo haberse transmitido, pudo haberse comunicado la información de los hechos referidos al Señor Jesucristo. Ahora, al margen de esto, lo que a mí realmente me llama la atención, y nuevamente veo un brutal contraste entre la iglesia actual y lo que nos muestra y hace el Señor Jesucristo, es el uso de la fama. Lejos de usar su fama para beneficiarse a sí mismo, de manera egoísta, la popularidad que el Señor tuvo en el norte, Jesús la utiliza para incrementar su ministerio de sanidad. Esto me parece increíble. En vez de beneficiarse de manera egoísta, él utiliza su fama, utiliza esta popularidad que comienza a recibir para poder servir con mayor intensidad a las personas. Nuevamente, el listado que Mateo ofrece acá nos muestra la gran y diversa necesidad que tenían las personas y la ilimitada capacidad que el Señor Jesucristo tenía para sanar. Permítame citar nuevamente a Samuel Pérez, que
clasifica las enfermedades que son mencionadas acá, que tenían las personas, y cómo el Señor Jesucristo las sana. Samuel Pérez dice, Mateo señala 3 grupos de enfermos que eran traídos a Cristo. Por un lado, los daimonizomenus, es decir, los endemoniados, afectados con la mayor miseria de mente y cuerpo bajo la acción de demonios que causaban otras muchas aflicciones, tanto físicas como espirituales. Entonces, hay el primer grupo de personas a las que Jesucristo intensificó su servicio hacia ellos, usando su popularidad para alcanzarles, fueron los endemoniados. Usted o yo iríamos de manera natural a buscar personas endemoniadas para poder ayudarlas. Bueno, el Señor Jesucristo usó su fama no para irse a la playa a disfrutar o a relajarse, no para comprarse algún tipo de bien material. No, Él usó su fama para ir a alcanzar a endemoniados, a personas que estaban absolutamente quebradas por la acción de los demonios sobre su vida física y su vida emocional. En segundo lugar, dice Samuel Pérez, estaban los seliniazómenos, es decir, los lunáticos. Estos eran las personas sujetos a la debilidad de la mente. Probablemente se trataba de epilépticos cuyas manifestaciones convulsivas se consideraban muy relacionadas a las posiciones lunares. De ahí que se les llame lunáticos. En algunas ocasiones la enfermedad producía graves conflictos e incluso podía conducir al enfermo a situaciones que le produjesen la muerte. Notamos aquí, obviamente, algún elemento de la superstición propia de la época. Las personas asociaban este tipo de enfermedad a la acción de la luna sobre ellos, entonces se les llamaba así, lunáticos, pero obviamente la ciencia ha demostrado que esto es una enfermedad que no tiene nada que ver, obviamente, con el movimiento astronómico. Pero qué interesante es que el Señor Jesucristo no limita su poder solo a cuestiones de tipo espiritual, sino también a personas que tienen enfermedades de carácter físico. Y finalmente estaban los paralíticos. La misma palabra se ha transliterado al español, los paralíticos, es decir, las personas que sufrían la mayor debilidad del cuerpo. Cualquiera que fuese la enfermedad, dice Samuel Pérez, o dolencia que afectaba a quienes le eran traídos, el Señor los sanaba a todos. Qué precioso, qué precioso, qué precioso. No hay límite para el poder del Señor. No hay límites para el poder de sanidad del Señor Jesucristo. Ya sea que la enfermedad provenga de una fuente espiritual, una fuente física o simplemente una cuestión que tenga que ver con la estructura corporal de la persona, sin duda alguna el Señor Jesucristo puede sanar. Día a día oímos de supuestos sanadores que terminan quedándose con el dinero de la gente. Día a día escuchamos charlatanes que ofrecen sanidad previo pago y ahí obviamente le dan algún énfasis sacralizante al dinero, le llaman pacto, le llaman, no sé, de la manera que sea, pero lo cierto es que es un negocio turbio en donde se lucra con el sufrimiento de las personas. Sin embargo, vemos que el Señor Jesucristo usó su popularidad no para embaucar, no con su beneficio propio, sino para beneficiar a las personas. Jesús utilizó su fama para poder servir a más personas, poder alcanzar a más personas. Su poder glorioso pudo bendecir a miles de personas. Hoy debemos saber que el poder del Señor es ilimitado para sanar. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero también debemos entender que a quien le estamos pidiendo sanidad es el Rey. Él es el soberano. Él es el que decide cuándo hacer algo y cuándo no hacer algo. Cuándo sanar o cuándo no sanar o incluso cuándo posponer la sanidad. Recuerde usted aquella persona que estaba muy, muy enfermo y la gente tenía ahí la duda morbosa y le preguntaron al Señor, bueno, ¿pecó este o sus padres para que esté así? Y el Señor Jesucristo aclara,
soberanamente. No pecó él ni sus padres, sino que esta enfermedad es para la gloria de Dios. El Señor decide cuándo sanar, decide a quién sanar. Por eso nosotros, cuando oramos, creemos y ponemos toda nuestra confianza en Él, porque para Dios no hay nada imposible. Y finalmente, el tercer énfasis de este extraordinario resumen que nos da Mateo del ministerio del Señor Jesucristo, el tercer énfasis del ministerio de nuestro Rey Jesucristo es lo que podríamos llamar una influencia multitudinaria. Permítame leer el versículo 25 que dice, y le siguió, qué lindo esa palabra, le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, como explicamos en la introducción. Finalmente vemos entonces que el tercer énfasis está también centrado en las personas, pero muchas personas. Los seguidores del Señor Jesucristo se multiplicaron en diversos lugares. Galilea, Decápolis, hemos dicho que Decápolis es lo que en otras partes se llama la región de las 10 ciudades, una especie de federación que en su mayor parte se extendía al noreste de Samaria y hasta cierto punto aún al noreste de Galilea, y que consistía de 10 ciudades, que son Damasco, Cánata, Dion, Hipos, Gadara, Ávila, Citópolis, Pella, Gerasa y Filadelfia. Esas son las 10 ciudades, por eso se llama Decápolis, 10 polis ciudad, 10 ciudades. De todos esos lugares, los discípulos se multiplicaron, los seguidores se multiplicaron. Luego menciona Jerusalén, Judea, obviamente, y del otro lado del Jordán, como ya hemos señalado anteriormente. ¿Qué significa esta palabra le siguió? Esto a mí me parece magnífico en este resumen. Qué ordenado es Mateo, ¿eh? Él parte con Jesús recorriendo, pero concluye este resumen con y le siguió. Esta palabra le siguió es la palabra ekolutesan. Le siguió, ekolutesan. Y significa estar en el mismo camino con alguien. Le siguió, es gente que empezó a caminar con él en el mismo camino. Y tiene el sentido de seguir, tiene el sentido de avanzar, tiene el sentido de viajar, precisamente viajar detrás de él. Le siguió, seguir detrás de él, ir y venir, lo mismo. Noten que comenzamos con la palabra y recorrió, periegen, ir de un lugar a otro, y terminamos con ekolutesan, que son los seguidores que van y vienen con el Señor Jesucristo. ¿No le parece increíble este resumen de Mateo? El Señor Jesucristo realiza su ministerio yendo y viniendo de un lugar a otro intensamente, y termina este resumen con seguidores del Señor Jesucristo que van y vienen junto con él porque ya están unidos a él. Multitudes viniendo y yendo con el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. El gran ministerio del Señor Jesucristo está centrado en personas, está centrado en gente. Jesús quiere tener relación con las personas y que éstas le sigan y multipliquen la actividad que Él realiza. Permítame ilustrar este énfasis relacional del ministerio del Señor Jesucristo con una cita en Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. Permítame leerlo. Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, relación, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y note lo que dice al final, y vinieron a casa. Y vinieron a casa. Tal vez la casa de Simón, que es la única casa que se menciona, al menos en el contexto. Pero permítame destacar estos elementos. Llamó a los que él quiso, vinieron a él, los estableció para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y venir e ir, venir e ir. Venir e ir, les enseña para que vayan y enseñen, les predica para que vayan y prediquen, les da autoridad, vienen, les da autoridad para que vayan y expulsen demonios. Impresionante. ¿Y dónde están? ¿En un templo? No. ¿En alguna cosa religiosa? No, están en la casa. Y vinieron a la casa, que eso me parece increíble. Por eso la gran pregunta en esta mañana, mis amados hermanos, es ¿cuánto de ese compañerismo tiene la experiencia cristiana hoy en día? ¿Cuánto de ese compañerismo? ¿Qué tan comprometidos estamos hoy con llevar a las multitudes ante el Señor Jesucristo? ¿Qué tan interesados estamos en suplir las necesidades físicas, sanitarias, materiales o incluso espirituales de las personas? Tenemos este énfasis que tenía el Señor Jesucristo en ir y venir intencionalmente, incansablemente de un lugar a otro para buscar a las personas, o estamos ahí esperando que la gente llegue para que les prediquemos. ¿Qué tanto del ministerio de Jesucristo se manifiesta en nuestros propios ministerios? Hoy es el tiempo de tomar en serio el ministerio del caminante de Galilea para que comencemos a caminar junto a Él y hacia Él. Al concluir, quiero seguir haciéndonos estas preguntas. ¿Tenemos nosotros hoy estos mismos tres énfasis de Cristo en nuestros ministerios, en nuestras profesiones, en nuestras familias? Para hacer recorridos bendecidos con enseñanza, predicación y sanidad. Para usar la fama o la influencia que podamos llegar a tener en el beneficio de otros y no en nuestro propio beneficio. Para gastar la vida en alcanzar multitudes para que se relacionen con Cristo. Para hacer eso tenemos que mirar como Él miraba. En Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, se da otro de estos resúmenes. Y nos da un énfasis, Mateo, acá, de cómo miraba Jesús. Dice Mateo 9, 35 al 38, recorría nuevamente Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, nota eso, verso 36, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué nos falta hoy día para tener los mismos tres énfasis que tenía el Señor Jesucristo? Nos falta compasión. Jesús tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vio? En primer lugar, vio que estaban desamparadas. Cuando miramos a las personas y nos damos cuenta en el desamparo que están, ya sea porque
tienen necesidades económicas, necesidades sanitarias, necesidades emocionales, afectivas, espirituales, ya sea porque han sido maltratadas en sus familias, ya sea porque han sido maltratados en el colegio, ya sea porque han sido maltratados en sus trabajos, porque algún político corrupto les ha maltratado, porque algún religioso inescrupuloso les ha maltratado. Entonces vamos a empezar a sentir compasión por las personas porque están desamparadas, necesitan ser amparadas, necesitan ser atendidas, necesitan ser alcanzadas, necesitan ser bendecidas. A la gente no hay que darle lo que merece, hay que darle lo que necesita. Pero en segundo lugar, dice que estaban desamparadas, pero también dispersas. Dispersas, como ovejas que no tienen un pastor que las pueda congregar, que las pueda reunir, que las pueda agrupar. La mirada del Señor Jesucristo, mirar como Jesucristo mira, es mirar a la gente como ovejas desamparadas y dispersas, como personas que necesitan ser atendidas y necesitan ser congregadas, reunidas, para que reciban enseñanza, predicación y la sanidad en sus vidas. Déjeme orar en esta mañana para que la compasión de Cristo se desate en nuestros propios corazones, para que tengamos los mismos énfasis del Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro ministerio, para que podamos mirar con compasión, para que podamos servir al Señor en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, no de una manera superficial, en espíritu y en verdad, para que podamos imitar el ministerio del Señor Jesucristo, focalizando a las personas, para que salgamos de nuestra comodidad, de nuestra situación estática y empecemos a ir donde está la gente. ¿De dónde tienes que salir tú hoy día? ¿Qué es lo que te tiene detenido? ¿Qué es lo que te tiene estancado? ¿Qué es lo que te tiene ahí centrado en ti mismo? ¿Por qué te falta esa compasión? El Señor Jesucristo dijo que hay que orar al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a orar.